Buenos días a todos. Antes de sumergirnos en esta apasionante conversación con los excelentes expertos de ciberseguridad, me gustaría contextualizar un poco la importancia de este tema, ¿no? La ciberseguridad para para la industria. Pues hoy en día vivimos en una era digital que está transformado la manera en que trabajamos, nos comunicamos y vivimos. Entonces, la ciberseguridad en la industria se ha convertido como un reto prioritario en la era digital. Pues la creciente dependencia de las soluciones digitales en las modernas industrias pues nos vuelven vulnerables, ¿vale? a amplio espectro de ciberamenazas. Esas amenazas no solamente comprometen la operatividad, sino también la integridad y confidencialidad de la información. Y esto, bueno, que a raíz de esto, la regulación, la normalización se ha convertido como herramientas potenciales para la protección de nuestros activos, nuestros bienes y también para la continuidad de negocio y operaciones. Pues dentro de este marco es un gran honor de desempeñar como secretaria del Comité Técnico de Normalización de Ciberseguridad y Protección de Datos de UNE, que este comité formado en 2018 es una transformación del antiguo subcomité 27 que inició su actividad en 2010. Pues este comité cuenta con una gran variedad de las organizaciones. En total cuenta con más de 90 entidades, desde las empresas privadas y administraciones públicas hasta los colegios profesionales y las universidades. Y todos trabajando en conjunto para desarrollar las normas nacionales en apoyo a los nuevos marcos regulatorios europeos y estándares internacionales. Pues nuestra labor se extiende en las áreas vitales de ciberseguridad, como sistema de gestión de la seguridad de la información, evaluación de conformidad de la seguridad, la ciberseguridad en cloud, en IoT, en vehículos conectados, etcétera, para mencionar algunas, ¿vale? Pues hasta la fecha, el Comité 320 ha publicado más de 50 normas UNE y últimamente estamos trabajando las maravillosas iniciativas normativas como pues, la normalización de ciberseguridad para IoT, la normalización de ciberseguridad para los vehículos conectados autónomos. Pues para dar más luz a esos temas, contamos hoy con la presencia de los maravillosos expertos, pues Javier Gao, Cybersecurity, Privacy and IT Risk Leader de Covertis de Telefónica Tech. Santiago Simón es responsable en mantenimiento de INCIBE. Y por último, pues Pedro Viena es responsable, bueno, Head of Pre-Sales, ¿no? de Pre-Sales responsable de Kaspersky de Iberia. Pues estos expertos ya cuentan con una amplia trayectoria y conocimientos de ciberseguridad. Así que demos inicio a este maravilloso dialecto. Pues Santiago, cuéntanos que mientras conversando contigo sabemos que continuamente o constantemente INCIBE está llevando a cabo ciertos estudios sobre ciberseguridad, ¿no? Cuéntanos qué son aquellos análisis o resultados de los últimos años. Muchas gracias a todos los presentes, tanto a la organización por invitar a INCIBE, sobre todo en un foro de ciberseguridad, ya que en principio INCIBE como tal es ciberseguridad, es como nos definimos. Somos el Instituto Nacional de Ciberseguridad e intentamos llevar la ciberseguridad a toda España. Estamos también ahora con misiones en el CNN, o sea, saliendo fuera de España y demás, pero nuestra misión fundamental es la ciberseguridad. Para todo ello tenemos que conocer el sector donde nos movemos, donde estamos. Voy a dar 4 datos simplemente para poner en contexto.
Estamos hablando que el sector de la ciberseguridad mueve 1.900 millones, que tenemos un crecimiento superior al 8% en este momento, que hay más de 1.800 empresas tecnológicas de ciberseguridad y que de esas empresas más del 85% ofrecen servicios de ciberseguridad. Además, estamos contando con 150.000 trabajadores ya en activo dedicados a la ciberseguridad. Todo ello, con estos 150.000 trabajadores, los datos nos están diciendo que ahora mismo necesitaríamos, a fecha de hoy, unos 20.000 trabajadores más. Ya sea vía porque se formen, porque vengan de las universidades, porque se autoformen, porque cambien de sistemas, con todo ello necesitaríamos 20.000. Y estamos tendiendo hacia unos nuevos retos, unas nuevas componentes, nuevas amenazas por toda la tecnología que llega, que nos va a hacer que dentro de 2 años pensemos que nos están dando unas cifras de ya llegar hasta una necesidad de 40.000 trabajadores más. O sea, de esos 20.000 pasar a 40.000. En estos momentos en toda Europa se necesitan más de 140.000 empresas de ciberseguridad. Entonces nos estamos moviendo en un sector en ese tamaño, de absoluto crecimiento y con una necesidad muy grande y exponencial, sobre todo debido por las dos cuestiones, la falta de personal cualificado, pero también por la cantidad de innovaciones nuevas que hacen que necesitemos más servicios de ciberseguridad. INCIBE tiene 2 partes claras. La parte primera del INCIBE ECERT, de la parte técnica, donde nos dedicamos a la respuesta tecnológica, a ir contra el ciberacoso, sobre cualquier tipo de malware, cualquier tipo de solución que nos atase. Y ahí vamos a empresas, ciudadanos y a organizaciones. Tenemos la línea 017, tenemos el INCIBE ECERT, todo ese conjunto de actividades que hagamos. Pero la parte a la que vengo a traer, o lo que voy a intentar hacer más incidencia, es a toda la parte en la que estamos trabajando sobre la industria del sector de la ciberseguridad, para ser la cantera de todas estas empresas que están hablando en este momento a lo largo de todas las intervenciones que hay aquí, para determinar o crear nuevas empresas, nuevos valor, esta falta, esta carencia que hay, que podamos apoyar siempre con colaboración público-privada para la creación de tanto nuevas empresas como nuevos trabajadores. Por un lado tenemos una línea muy clara de talento, tenemos convenios con universidades, Campus Emprende, proyectos estratégicos, cátedras. Estamos trabajando constantemente en la generación de nuevo talento dentro de la ciberseguridad y adaptándonos siempre a las últimas tecnologías. A continuación tenemos la parte de emprendimiento, que es la que más me voy a detener, pues ya que soy a la que me dedico. Y finalmente tenemos otro tipo de ayudas, tanto en innovación como en salida a las empresas, darle crecimiento. La parte de emprendimiento, hasta el momento teníamos un diseño lineal, donde lo que hacíamos era una edición al año. Elegíamos los candidatos, esos candidatos pasaban por un proceso de inspiración donde se iban descartando, íbamos cogiendo, pues de ahí quedaban 100 posibles emprendedores, que pasaban a un sistema de creación de empresas, de una incubación tradicional y a una aceleración, y luego ya todo el sistema que tenemos para poder hacerles crecer. Ahora mismo con los fondos Next Generation nos planteamos que tenemos una gran oportunidad para dar un gran salto cualitativo al sector de la ciberseguridad. Entonces, qué mejor que poder dar oportunidad no solo a empresas de ciberseguridad que ofrezcan servicios de ciberseguridad, sino a todo aquel que necesite también servicios que puedan demandar de estas empresas que están generando. Por lo tanto, trabajamos tanto en oferta como en demanda. Todo el sistema que estamos ahora mismo creando de emprendimiento se basa en nación entera, constante, o sea, todo lo que es España, no nos vamos no dejamos ninguna parte, y lo que tratamos es de, junto con partners locales, con entidades colaboradoras que llamamos, a través de una invitación pública hemos llegado a tener más de 30 entidades colaboradoras. Estamos hablando de un presupuesto que desde parte de INCIBE hemos apostado por 45 millones con la última ampliación, y que tenemos ahora mismo
La primera parte de captación, que se trata de divulgar esta parte de la necesidad que tenemos de tener ciberseguridad, ya no solo en nuestros dispositivos privados, sino sobre todo en las empresas, con toda la incidencia que tiene en datos, en comunicaciones, en malware, en todo el sistema, que luego nos lo explicarán más en profundidad, que podamos tener esa concienciación. Esa parte de captación es la más importante, donde hemos apostado más y donde tenemos ahora mismo talleres, charlas y eventos en toda parte, en toda la geografía de España, que estamos a punto de firmar los convenios y pronto recibirán noticias de que lo vamos a implantar y poner en el mercado. La segunda de las partes que tenemos es la parte de incubación. Ya las empresas, ya estamos concienciados y ya creamos empresas. Nos vale cualquier empresa que tenga una parte de tecnología digital, ¿quién no la va a tener? Y a esa parte, junto con las demás viabilidades, estamos hablando de viabilidad técnica, comercial, económica, financiera, introducir centralmente una parte sobre su aspecto de digital, de ciberseguridad, que pueda proteger esa ciberseguridad ya desde el inicio y que forme parte de su cultura empresarial, que nos hace falta mucho y que nos hace falta que todo el mundo esté muy concienciado que si pierdo ese dato puedo llegar a quebrar, como en el 90% de los casos. Y luego la tercera parte es la aceleración, es decir, ya he creado la empresa, pero bueno, no te dejo ahí, intento que tengas más ventas, que salgas al mercado, que puedas llegar a tener mayor crecimiento, rondas de financiación y toda la cantidad de eventos a los que estamos asistiendo. Ahora mismo estamos aquí como invitados, que agradecemos mucho a la organización que nos hayan dejado hablar de ciberseguridad aquí, pero tenemos nuestro gran evento en ISE el 18 y el 19, que vamos a hablar de ciberseguridad en León, y estamos hablando de datos para que os hagáis una idea del año pasado, los traigo para no equivocarme, de casi 2.600 personas, 4.000 personas que llegaron físicamente, pero 2.400 físicamente y 1.600 en online. 75 ponentes, zonas expositivas, business forum, speak corners, one-to-one. Estamos hablando de que ahí lo que estamos creando es negocio, generar oportunidades a toda la industria para que pueda todo el mundo intentar, en la medida posible, ser canalizadores de esa experiencia. Y también tenemos el International Business Forum, que lo que tratamos de crear ahí pues es precisamente eso, mayor volumen de negocio para que todo el mundo pueda ofrecer sus soluciones y ponerlas en marcha. Aparte de todo ello, tenemos también otros tipos de sistemas, como es la compra pública innovadora. Por un lado tenemos una empresa que está en el sector, una industria o cualquier otro tipo de empresa que sea cercana, que tiene una necesidad no cubierta en el mercado. Bueno, pues hemos creado el sistema de compra pública innovadora para apoyar a desarrolladores o a personas, a pequeñas empresas que puedan dar soluciones a esa necesidad, y colaboramos público-privadamente para poder desarrollar, para poder implementar y para poder validar esa tecnología nueva. No entramos en la comercialización, eso se lo dejamos a la empresa. Con lo cual creo que todo el sistema que estamos montando pues es un sistema de apoyo ciudadano, empresa y organización, que lo que tratamos de estar puestos a disposición de todo el mundo que quiera hablar de ciberseguridad, y en caso de que tenga algún problema, pues que se dirija a nosotros a través de nuestros canales, el 017, el CER, todo lo que tenemos. Creo que como Muy bien, muchas gracias. Son maravillosos programas. Vemos que el compromiso de INCIBE no termina con la fase inicial de emprendimiento, sino acompaña a las empresas a medida de su crecimiento y además da oportunidades de eventos, networking, para asegurar de que aquellas empresas siempre están a la vanguardia del sector, ¿no? Muy bien, pues pasamos al siguiente. Javier, desde tu experiencia como responsable de ciberseguridad y privacidad, y también pues IT Risk y Compliance, ¿no? O GRC, o de Governance, Risk and Compliance, pues que tiene una maravillosa trayectoria laboral. Pues en tu experiencia de ciber en Covertis de Telefónica Tech, ¿qué tipos de asesoramientos y consultorías son más solicitados por las empresas clientes? Bueno, pues debido a la
problemática que se plantea como una forma continua. Las empresas sí se están dando cuenta de la importancia estratégica que tiene la ciberseguridad y de cómo es una garantía que al fin y al cabo asegura su continuidad, ¿no? Dado que bueno, pues la problemática actual en cualquier momento puede generar una disrupción en el proceso productivo y generar grandes daños económicos a las organizaciones. Nos están demandando asesoramiento para la elaboración de planes directores, ¿no? Que pasan previamente por ese diagnóstico y análisis de riesgo global de la organización, en entornos industriales sobre todo, la conjugación de riesgos OT con riesgos IT. Los entornos industriales son peculiares, tienen muchas restricciones, son procesos que no pueden parar, son procesos que normalmente la tecnología está controlando el propio proceso industrial, donde un ciberincidente puede producir un accidente físico, la gravedad de las consecuencias son mucho mayores, y luego bueno, pues también están en la medida de lo posible cada vez más expuestos porque los mantenimientos y las actualizaciones de los sistemas cada vez pues son más constantes. La aparición de vulnerabilidades que generan problemas en planta son complejas de gestionar, requieren planificaciones de medio y largo plazo, porque en muchos casos pues tienes que tener en cuenta en qué momento vas a hacer esas intervenciones, pero tampoco las puedes dilatar porque son puertas y ventanas abiertas que están de alguna manera facilitándole al atacante su misión. Y como sabemos que en general la principal motivación es la extorsión y el ánimo de lucro, bueno, pues el hecho de ser vulnerable o el hecho de ser de alguna manera visiblemente vulnerable, porque también las organizaciones han dejado de controlar su exposición. Cualquiera puede, a través de diferentes herramientas, ver si una organización está más o menos protegida y, por lo tanto, puede ponerse o no la diana en el punto de mira de estos cibercriminales, ¿no? No tienes ese margen de maniobra y ha dejado de estar tan aislados los sistemas como antes, con lo cual requiere esa planificación estratégica para incorporar todos los procesos de gestión de la seguridad en el día a día y normalmente, pues eso, considerarlo una actividad de mantenimiento preventivo que no puede dilatarse en el tiempo. Pues muy bien, efectivamente. Diseñar un plan director de ciberseguridad para la empresa es muy importante. Y dentro de esto, ¿qué consideras clave para establecer una eficiente y eficaz estrategia de ciberseguridad para las empresas? Bueno, tienen que contar con el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es como el diagnóstico médico, ¿no? Al final necesitas saber cuáles son tus procesos críticos, cuáles son los elementos tecnológicos más relevantes, qué restricciones tienes. En la ciberindustrial, digamos que la principal componente a proteger suele ser la disponibilidad y la integridad, no tanto la confidencialidad. No nos importa tanto el secreto de los datos, sino que los datos se manejen de forma correcta. Pensemos que muchos de los entornos industriales son sistemas de control que están vigilando determinados parámetros, determinados umbrales de peligro. Si alguien desde fuera te cambia, digamos, la temperatura máxima en donde una alarma tiene que saltar y no lo hace cuando debe, provoca un accidente físico, ¿no? Con esa coyuntura las estrategias de seguridad IT no son válidas siempre, digamos que tenemos que utilizar otras herramientas, tampoco podemos meter en procesos industriales, digamos, entornos que tengan comportamientos variables, tienen que ser siempre comportamientos, entonces digamos que cambia la filosofía de protección, pasamos a cosas más tradicionales como la segmentación de red, el control de acceso, sí que existen tecnologías de aislamiento en cuanto a seguridad perimetral, pero bueno, en cualquier caso, como vemos, son problemáticas diferentes de la seguridad IT, por lo tanto, pues requieren de conocimientos específicos. Muy bien. Pues y durante el proceso de implementación de esta estrategia o plan director de seguridad de la información o ciberseguridad para las empresas, ¿cuáles son los obstáculos que dificultan para su implementación generalmente? A ver, principalmente es darse cuenta de la relevancia que tiene esto en el medio y largo plazo. Sobre todo, a veces no es tan perceptible o no es tan intuitivo considerar que un riesgo ciber produce un daño físico o puede producir un accidente industrial grave, ¿no? Porque no es intuitivo el ver que alguien desde Internet, si te has dejado una conexión accesible, es capaz de llegar a tu entorno industrial y cambiar variables y, por lo tanto, descontrolar tu proceso industrial. La dirección en ese sentido, yo creo que cada vez más también por los acontecimientos y por las noticias constantes de industrias que se ven paralizadas y bueno, que se ven extorsionadas, pues sí que se van dando cuenta de que, bueno, que el mantenimiento correctivo y evolutivo de estos sistemas pasa por primero un aseguramiento con un diagnóstico correcto y luego una inversión que garanticen unas mínimas medidas de protección. Y bueno, también las normativas, las regulaciones, sí, sobre todo en los sectores que están siendo catalogados como esenciales o infraestructuras críticas,
pues nos obligan a ello. Es decir, ya no es concebible que un sistema de información relevante, sobre todo cuando da un servicio esencial, esté a expensas o no tenga una gestión adecuada o no garantice cierta resiliencia, porque hay que asumir que en algún momento el susto vendrá, ¿no? Entonces, al menos tener esa garantía de recuperación inmediata o de control de daños para que, bueno, dentro de lo que cabe, si sucede algo, pues no sea un desastre de cuantioso daño. Sí, muy interesante. Como has mencionado las normativas, pues te voy a lanzar una pregunta que justamente también cae en mi área de normalización. Pues sobre las normativas y las regulaciones europeas, ¿qué crees que hoy en día existen algunas normas o reglamentos europeos que influyen a la mejora de la ciberseguridad industrial? Pues sí, además son relativamente recientes. Sí que teníamos, tenemos la directiva que, con carácter general, que afecta a la privacidad, esa afecta a todo tipo de sistemas. También puede haber entornos industriales donde pueda haber datos de carácter personal, sobre todo cuando se dedican a la vigilancia. Pero bueno, en cualquier caso, centrándonos en temas ya de protección de infraestructura, sobre todo la directiva de seguridad en redes y sistemas, que se ha visto actualizada en diciembre del año pasado junto con la nueva directiva también de protección de infraestructuras críticas. Tenemos dos directivas actualizadas en diciembre del año pasado. También, de alguna manera, acelerado todo ese proceso por los acontecimientos de la guerra de Ucrania. O sea, en la guerra de Ucrania se ha puesto encima de la mesa cómo ya no solamente el mundo del cibercrimen, sino también actores Estado-país utilizan las tecnologías para desestabilizar a otras organizaciones o industrias de otros países, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha visto cómo se emplean estos conceptos de guerra híbrida, en donde primero hay una secuencia de ataques ciber para producir una inhabilitación de instalaciones físicas y luego ya puede ir un ataque físico. Y bueno, el cibercrimen también, por los volúmenes de negocio que está obteniendo en cuanto a beneficios, pues también se va sofisticando. Es decir, que también es una industria del cibercrimen donde los diferentes actores van colaborando, una lacra contra la que hay que luchar, pero que también tiene cada vez mejores herramientas, mayor automatización de sus procesos, con lo cual, digamos, tiene un mayor campo de afectación y bueno, pues ellos hacen barridos y cuando te identifican como una industria interesante en cuanto al montante que tu organización en cuanto a volumen de negocio pueda tener y que tenga debilidades que les permitan a ellos extorsionar, pues si pueden van a hacer uso de esa debilidad para producir esa extorsión. Sí, y lo que acabo de mencionar, ¿y qué tiene que tener en cuenta la alta dirección sobre todo esto? Pues la directiva NIS2, que como digo se ha actualizado en diciembre de este año, entre los requisitos que está estableciendo implica directamente a la alta dirección y eso sí que estamos viendo que está empezando a generar un interés de la alta dirección por conocer el estado de situación, por conocer cada vez más la fiabilidad y digamos la eficacia de las medidas de seguridad y también está provocando de alguna forma adoptar pues buenas prácticas en estas materias que pasan por la implantación de normas como la 27001 que permite construir sistemas de gestión de la seguridad de información o la 22301 que habla de sistemas que garantizan la continuidad de negocio, ¿no? Al final, como también hay un régimen sancionador importante, uno para poder acreditar debida diligencia adopta lo que en ese momento se consideran las mejores prácticas, que son estos sistemas de gestión que, bueno, supervisa constantemente que las medidas funcionan de forma correcta, que se alcanzan esos objetivos que se han establecido y que por lo tanto, bueno, pues se alinean con las directrices que desde la alta dirección o el Consejo de Administración se ha dado al área de tecnología para que, bueno, genere esa tranquilidad que tiene que tener siempre una organización que solo debe preocuparse por la expansión y el desarrollo de sus actividades de negocio. Vale, muy bien. Como has mencionado, la nueva directiva NIS2, actualizada con los aspectos de ciberseguridad, me gustaría añadir una cosa que recientemente en la Comisión Europea, en el Instituto de Comités Europeos de Normalización, CENELEC, se ha creado un grupo específico para dar apoyo de CRA, ¿no? Que es Cyber Resilience Act, ¿vale? Que puede llamarlo como Reglamento Europeo de Resiliencia Cibernética, que va a afectar bastante a, ¿no?, la ciberseguridad para todos los productos digitales conectados. Y dado que luego una vez se lanzará este reglamento, o sea, cuando ese reglamento entrará en vigor, ya será un mandado
Y con lo cual, hoy en día los expertos de normalización, tanto de nuestro Comité Nacional de 320 como otras stakeholders españoles o europeos de normalización en ciber, está trabajando en ello, está creando las normas armonizadas para poder establecer los requisitos de alto nivel, que quiero decir que a alto nivel, que sean los requisitos de carácter genérico, que sean aplicables para todo tipo de organizaciones. Muchas gracias. Pues finalmente ya pasamos, ¿no? Ya nos podría contar bastantes casos de uso de éxito por parte de Kaspersky Iberia. Pues continuamos con Pedro, que es, que os ha comentado, que es el Head of Pre-Sales de Kaspersky Iberia, ¿no? Oye, pues mira, mucha gente que conoce Kaspersky, ¿no? Que considera Kaspersky es una empresa de venta de antivirus, pero a través de la conversación con él ayer, me ha contado que no, que dan muchísimo más que allá. Entonces, por favor, cuéntanos qué otros servicios que ofrecen aparte de antivirus. Muy bien, Amanda, muchísimas gracias también a la organización por invitarnos a participar en esta mesa redonda. Como bien comentaba Amanda, hemos tenido una pequeña charla ayer, que Kaspersky es una empresa con más de 25 años en el mercado global, de esos 25, 16 en Iberia, con lo cual mucha gente nos conoce todavía por el antivirus, pero somos mucho más que un simple fabricante de antivirus. Somos un fabricante de inteligencia, o sea, generamos inteligencia en base a diferentes investigaciones que nosotros realizamos. No solamente abarcamos el anti-malware al uso, tenemos diferentes tipos de tecnologías, tecnología DDR y principalmente una tecnología que utilizamos mucho en lo que nos compete en la mesa redonda de hoy, que es relativo a la ciberseguridad industrial. Como bien comentó Javier, en ese caso muchas veces el análisis de riesgo es clave. También es clave entender lo que existe dentro de la red industrial del cliente. Muchas veces la falta de visibilidad conlleva al mal análisis de riesgo porque no sabemos lo que tenemos al final, ¿no? Entonces, de entre todas las tecnologías que tiene Kaspersky para la protección y monitorización de entornos industriales, uno de ellos es la monitorización de la red, detectando todos aquellos activos que existen conectados a la red industrial, que están dando servicio de forma continua, inventariando su software, inventariando su firmware, detectando sus vulnerabilidades y así proveyendo de información al gestor para poder realizar de forma adecuada el análisis de riesgo y ver dónde tiene que tocar, dónde tiene que actualizar, dónde tiene que intervenir para mejorar su ciberresiliencia. Otra cosa importante también, como comentó Javier, en un entorno industrial los dispositivos son dispositivos legacy, casi siempre, con pocos recursos de máquina, con pocos recursos de hardware, con softwares desactualizados. Kaspersky tiene una protección de DDR específica para esa parte industrial que está validada por fabricantes de software de control industrial, como pueden ser, por ejemplo, Siemens, como puede ser, por ejemplo, ABB. Entonces, eso genera una seguridad en un entorno industrial donde la continuidad del proceso es lo más importante. La integridad, como hemos comentado, es importante, pero no tan importante, no tan crítico como la continuidad del proceso. Entonces, son soluciones que hemos desarrollado, hemos preparado y hemos entregado en entornos de funcionamiento crítico, como es la parte industrial. No solamente eso, Kaspersky tiene un ICS CERT, que es un equipo especial de respuesta ante incidentes industriales, con lo cual nosotros investigamos, detectamos vulnerabilidades y compartimos esa información con la comunidad de ciberseguridad global, proveyendo más concienciación sobre la ciberseguridad y también aquellos puntos débiles que nosotros hemos encontrado para que el fabricante pueda aplicar el parche correspondiente, ¿vale? O sea, tenemos muchas más cosas, tenemos concienciación en la parte de la ciberseguridad industrial, que es otro factor clave, la persona, ¿no? La persona al final es el centro de todo el proceso. Los PLCs están muy bien programados, pero si el operador, por lo que sea, abre una página web o abre un correo electrónico que no consiguió identificarlo como una amenaza, todas las barreras o todas las capas de seguridad que fueron colocadas pueden tambalearse y pueden generar un problema de ciberseguridad para la empresa.
¿no? Entonces la concienciación también es clave en ese punto. ¿Qué conseguimos? Convertir lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros desarrollamos, en una información en la cual la persona pueda entender, consumir y formarse. Muy bien, como has mencionado la importancia de concienciación, ¿no? Concienciación de ciudadanos y también la formación para los profesionales, quien operan finalmente los datos que transmiten en las redes, ¿no? Y también has mencionado esa maravillosa solución de inmunización de redes, ¿no? Adecuando a las necesidades particulares de cada cliente, ¿verdad? Correcto. Pues entonces, en general, ¿qué recomendaciones darías a las empresas clientes para para que ellos puedan contar con una cultura de ciberseguridad, ¿no? Para aquellas empresas industriales? O sea, ¿qué recomendaciones daría, aparte de concienciación y formaciones? Primero de todo, nuestra recomendación siempre sería revisar el IEC 62443. Esa norma tiene que ser el core de toda la digitalización de cualquier empresa, sea ella únicamente industrial como tal o cualquiera que pase por un proceso industrial. Una vez que esa empresa tiene esa visibilidad, o sea, tiene ese conocimiento de la normativa IEC 62443, a partir de ahí empezar a aplicarla de forma lo más estricta que el proceso permita. ¿Vale? Porque, por supuesto, para la aplicación de la norma tenemos que estar seguros que efectivamente mi proceso no será afectado de ninguna manera. Posteriormente ya los pasos típicos, ¿no? Segmentación de red, una vez la red segmentada, el inventario de activos, análisis de riesgo, y a partir de ahí la empresa evolucionaría con su madurez a nivel de ciberseguridad. Por supuesto, una de las claves es coger a la gente que trabaja en operaciones, dar un curso de formación específica en ciberseguridad para que entienda que no se puede enchufar un dispositivo USB, que es uno de los grandes vectores de ataque en entornos industriales. No debería abrir cualquier correo electrónico, segundo punto de vector de ataque importante en entornos industriales. Y por supuesto, cortar cualquier comunicación a navegación web que tenga ese dispositivo, que es el tercer punto importante de entrada de vectores de ataque. O sea, ya empezando con esos pasos, digámoslo así, básicos, la persona o la empresa será capaz ya de elevar su capacidad en ciberseguridad. Entonces, ¿cómo ves un futuro de la creciente conectividad IoT industrial? Bien, eso es un tema muy interesante porque en la parte de IoT nosotros hemos visto, hemos detectado que hay muchos fabricantes que lo primero que hacen es necesito sacar mi dispositivo lo más rápido al mercado posible, porque es un ciclo de desarrollo muy ágil. Consecuentemente son dispositivos pequeños, con hardware limitado y con un coste limitado. La ciberseguridad no está pensada en ese tipo de dispositivos. Consecuente, ¿qué ocurre? Ya tenemos millones o decenas de millones de dispositivos que son vulnerables. La propuesta de Kaspersky es apostar por la ciberinmunidad. ¿Qué es la ciberinmunidad? La ciberinmunidad es desarrollo de un sistema operativo que sea prácticamente imposible de vulnerar y aquellas aplicaciones o servicios que están dentro de ese sistema operativo, si son vulnerados o si son afectados, no impacten en todo lo que deriva del sistema operativo. ¿Vale? Con eso lo que conseguimos es, primero, un nodo central que supervise y protege todas las comunicaciones de los sensores, esos sensores baratos que tienen conectividad pero no tiene la ciberseguridad pensada como diseño, y a partir de ahí elevar ese grado de ciberseguridad en un dispositivo completamente ciberinmune. ¿Vale? Esa es la propuesta de Kaspersky. Tenemos un producto que se llama Kaspersky OS, que desarrollamos de forma específica hace más de 10 años. No es un derivado de Linux, es un desarrollo propio nuestro, y el objetivo es seguridad por diseño y que sea imposible de vulnerar el dispositivo o el sistema operativo como un todo. Otro punto que conseguimos, muchas veces el atacante va a verificar o va a comprobar un proceso de ataque, lo que va a ganar con ese proceso de ataque, ¿no? Y para que yo pueda ganar en un caso de ransomware, yo tengo que ver lo que me cuesta preparar y ejecutar el ataque, ¿vale? Otro punto clave es, el ataque cueste mucho más de lo que el atacante conseguiría con los recursos, el coste de los recursos para poder vulnerar ese dispositivo. ¿Vale? Entonces lo que conseguimos básicamente es quitar el interés del atacante porque no hay un beneficio económico real
Y segundo, que el dispositivo sea ciberinmune, o sea, prácticamente invulnerable. Vale, muchas gracias. Pues como se nos escapa tiempo, pues por favor, cada uno que sea pues medio minuto o un minuto, ¿qué consejos o conclusiones o perspectivas resumidas que nos podría dar en esta charla? Pues si quiere, bueno, empieza con Santiago. Bueno, como hemos comentado, considerar la ciberseguridad como parte esencial de las actividades de negocio, tener ese alineamiento estratégico y obviamente introducir en la medida de lo posible, tan pronto como sea posible y sobre todo en el diseño, todos los requisitos. De hecho, las normativas nos van a obligar a ello y bueno, con toda la tecnología que está desplegada, gestionar la obsolescencia tecnológica y controlar la visibilidad y la exposición para poder tomar aquellas decisiones que se consideren más urgentes para evitar ese tipo de incidentes que cuando nos pillan, digamos, de forma improvista, pues van a tener seguramente muchísimos mayores daños que cuando ya sabemos lo que va a ocurrir y tenemos controlado o garantizar la resiliencia o la continuidad de negocio. Muy bien. Santiago. Sí, por nuestra parte, toda la parte del CER, toda la parte técnica, pues no he querido entrar porque tengo representantes que saben más que yo y que están en ello. Es evidente que toda esa parte industrial está cada vez más protegida, que se está innovando y que se está desarrollando. Pero a mí me gustaría hablar sobre la persona. La persona en sí, nosotros hacemos mucha incidencia. Una empresa la montan las personas y son las personas las que están detrás de ello. El 90% de los incidentes entran debido al mal uso de las personas que están con lo que acabas de comentar, que por los tres casos más principales, pero normalmente por el mal uso que hacemos las personas de ello. Entonces, la concienciación sobre las personas, tanto a nivel particular como a nivel de empresa, tiene que ser, sobre todo a nivel de empresa, mucho más estricto. Eso llevándolo ya desde el diseño inicial de la empresa, para que el trabajador se acostumbre desde el primer momento que está en una pequeña empresa hasta que vaya creciendo a grandes multinacionales, a que todo ese sistema se pueda llevar a ser un modo de uso responsable sobre cómo utilizo los aparatos, hará que baje muchísimo más la delincuencia. Por lo tanto, los programas que tenemos, tanto en talento como que tenemos en colaboraciones, que trabajan sobre los hábitos y sobre la cultura, para que llegar a cerrar al final en todo lo que nosotros los economistas llamamos cultura de empresa. Y en esa cultura de empresa esté esa pata de viabilidad sobre la parte digital, que tenga una capa de ciberseguridad basándose en la persona, pero también en todos los instrumentos que puedan llevar a cabo alrededor la propia empresa. Absolutamente. Yo intentaré no repetir mucho lo que tanto Javier como Santiago han repetido, pero totalmente de acuerdo con ellos. La persona es el eje central de cualquier política de ciberseguridad que una empresa pueda tener, sea ella industrial o no industrial, da igual. Al final, el conocimiento, el awareness, o sea, la concienciación en ciberseguridad, es todo aquel conocimiento que la persona aplicará en su trabajo, en su día a día, pero es que además utilizará de forma personal, con lo cual también aumentamos la capacidad de ciberresiliencia de esa persona en sus dispositivos personales, ¿no? En su casa, en su ordenador de casa. Y también el análisis de riesgo, la visibilidad. Básicamente, continuar trabajando como estamos trabajando hasta la fecha de hoy. Como bien comentó Santiago, hemos aumentado la capacidad cibersegura de nuestras empresas y continuar para que ese nivel de ciberseguridad continúe aumentando de forma constante, ¿vale? Porque, como Javier también comentó, un ciberincidente en una empresa pequeña puede ser catastrófico y esa empresa no pueda levantar cabeza más. En un entorno industrial mucho más, porque no solamente puede haber vidas en juego, sino que hay contratos, hay multas, hay aumento de prima de riesgo. Resumiendo, hay una situación en la cual es muy probable que el impacto, la empresa tarde muchísimos años en recuperarse de eso. Muchas gracias. Pues concluyendo, lo abordamos hoy en la mesa. Pues ya sabemos, ¿no? La ciberseguridad y la digitalización deben ir muy de las manos y que no se nos vayan de las manos. Muchas gracias por las valiosas aportaciones de los excelentes ponentes y todos los presentes por acompañarnos en esta mesa. Muchas gracias.